¿Qué es en lo primero que piensan cuando escuchan la palabra pony en la música? Tal vez en los Deftones, o en Pony Up de Kings of Leon, o tal vez diga Pony de los Beatles, o en alguna de las bandas de Alison Mozart, The Kills y The Dead Weather que tienen canciones que hablan de ponis como New Pony y Alphabet Pony, o incluso en el Pony Ruiz, o en el Pony de Daddy Yankee. Ahora, que si imaginamos que nada de esto existiera, y si eres un mexicano que te gustan quizá las voces muy agudas y las peleas de adolescentes, seguramente pensaste en donde los ponis pastan. Sí, SP que fue uno de los más influyentes y extravagantes de nuestra época y que marcó el rock nacional. Hoy hablaremos de Porter. Quédense con nosotros, esto es Eso No Soy. Provenientes de México, uno de los países más prolíferos en el rock en español, Porter se dejó ver por primera vez en el 2004. Fue ese año donde conocimos por primera vez su synth pop y este rock muy psicodélico que nos encantó a todos, donde se veían un chingo las referencias que tenía a Sigur Rós, a Air, un poco también a Radiohead, y nos voló la cabeza por completo. Pero comencemos por el principio. Todo sería en el 2001, ya saben, ese año en donde estaba sucediendo lo de las Torres Gemelas. El mundo se estaba yendo a la mierda básicamente, pero también sería un año en el que veríamos por primera vez a una banda de Guadalajara que se hacía llamar The Mullet. Banda que en ese momento aún no tenía vocalista, era completamente instrumental. Posteriormente los conoceríamos como Porter, y aunque no ha sido confirmado, pero ambos nombres nos pueden dar una referencia a que son nombres que tomaron de estaciones del metro de Boston. Ya como Porter, Águila, Musgo, Villor, La Chata y Bacter por fin dejaron ver su primer destello de luz con su disquera Tercer Piso y con la canción No Te Encuentro, donde se veía claramente todas las referencias que tenían de Radiohead y Muse. Después resultaron ganadores del concurso Allmusic. En palabras del propio organizador, no había nada parecido a ellos en su sonido. Porque nosotros también empezamos en un concurso, como la academia y cosas así. ¿En Guadalajara? Fue la final aquí en el DF, pero allá fue la semifinal. Entonces, también así, los concursos son buenos, creo. Regresaron al estudio a grabar su EP Donde los ponis pastan. Lamentablemente al principio no tuvo mucha aceptación y difusión, ya que Guadalajara no era un buen lugar para promocionar y tocar rock. No nos hacían caso. De hecho, el hard rock de Guadalajara nos patearon bien gachos y haz de cuenta que queremos tocar con Bengala. Con Bengala, fue Bengala, nos conocemos desde hace mucho tiempo y fue Bengala a Guadalajara. Queríamos tocar con ellos y dijimos, pues a lo mejor en el hard rock nos dan chance. Y nos dijo el dueño de ahí, o el gerente, nos dijo, no, mejor agarren sus instrumentos, inviten a sus amiguitos a su cochera y ahí armen su toquín. Fue entonces que una aventura real, o bueno, al menos eso dicen los chismes, el guitarrista Águila entró de contrabando a un backstage de la banda Café Tacuba y le entregó a los integrantes un pequeño disco que él mismo había hecho a la portada con plumones de Porter, y fue ahí donde todo estalló. Esta historia toda loca termina con el EP en las manos del mismísimo José Lo Rangel de Café Tacuba y por consiguiente también en la estación de radio Reactor 105. Estación que llevó a la fama en gran medida a Porter, que obviamente la fama de Porter también la consiguió gracias a todo el talento de la banda para crear composiciones súper chidas. Por supuesto también a la peculiar forma de cantar de Juan Son, en ese momento conocido como Musgo, quien incluso estudió canto en Inglaterra, y a las exquisitas composiciones y atmósferas lúgubres que la banda logró aterrizar en las canciones que estaban componiendo. Ya para 2005, Espiral, una de las canciones más famosas de Porter, ya era un éxito masivo en México y en muchas partes de Latinoamérica también. Y estamos hablando también de una época y una etapa donde la difusión musical en redes sociales era casi inexistente, donde todo era por medio de discos, de tocadas, y aún así Porter llegó a ser esta banda tan grande. Por esto mismo, tuvimos a Porter en festivales como el Newfest, en el Manifest y terminando con un gran evento como fue el Vive Latino, donde juntaron al final un total de 30,000 personas. Estamos hablando que tuvieron cartel con bandas como Zoé y como Bengala.
lo cual los posicionó como la banda revelación del año, obviamente, y una de las más importantes de la historia de México. No sabes bien ni qué pasó. Ya como banda principal del Bulldog, junto a Austin TV, una gran banda mexicana también, Porter empezó a grabar el video de Espiral y se preparó también para grabar su álbum debut, A Tomahawk, nombre que tomaron de un pueblo cercano a Guadalajara, en donde fueron y se encerraron para componer y grabar este álbum. Este álbum solo les trajo más triunfos y los terminó por posicionar ya no como una promesa, sino como un referente del rock mexicano, gracias a canciones como Host of a Ghost o Vaquero Galáctico. Like si eres un vaquerito galáctico. Ya hablando en serio, lo cagado de este álbum es que muchas de las ventas las consiguieron gracias a que ellos mismos fueron a venderlo a El Chopo. Y aunque ya teníamos a Zurdo en el 93 o a Zoe en el 97, estos tapatíos tenían algo que nos llenaban el cuerpo y el cerebro de música que nos encantaba. Seguramente era por la voz y las letras de Juan Son, o Musgo como lo conocían en ese entonces, el cual nos llevaba por un viaje bien espacial y bien extraño, que sí era totalmente desconocido para nosotros, pero al final bien placentero. O tal vez también era por las guitarras y sintetizadores psicodélicos que nos volaban la cabeza, pero que siempre nos dejaban con ganas de mucho más. Por esto Porter se ganó el corazón de todos y siguió subiendo escalones. Si tuviéramos que definir a Porter en una palabra o en dos, definitivamente sería arriesgados e innovadores. Y el claro ejemplo de esto es que no hay muchas bandas ni referentes parecidos que se le parezca a lo que hacen, ni en su primera etapa ni en su segunda etapa hasta la fecha. Y entrando a su segunda etapa, Porter pasó por una metamorfosis que comenzó con una separación de la banda y terminando con una resurrección y una construcción totalmente renovada de la misma. Esto principalmente por las peleas internas que estaban teniendo los miembros de la banda, ocasionadas en su mayoría por el vocalista Juan Son, quien en determinado momento ya no se sentía adepto al sonido que estaba tomando el rumbo de la agrupación, definiéndolo como puro guitarrazo y puro tamborazo. Y también acusando a sus compañeros de no considerar sus ideas durante los ensayos. Todo esto concluyó básicamente en Juan Son subiendo videos a YouTube en estados cuestionables, y en donde acusaba y se cagaba justamente de todo lo que estaba sucediendo en la banda. Empecé con Porter, que realmente nunca me gustó Porter, se me hace muy diferente a lo que... se me hace como muy guitarrazo y no... Y seamos sinceros, y no nos mientan, la neta es que todos creímos que cuando la banda se separó, Porter moriría y solo quedaría como un recuerdo. Y era bastante obvio, era muy difícil sustituir a Juan Son, y aunque nos dieron un poco de esperanza en el 2013 con su reencuentro, fue hasta el 2015 cuando nos callaron la boca con su nuevo vocalista. Ya con el nuevo vocalista, David Velasco, Porter tomó un nuevo rumbo en su sonido, dándole un toque muy fregón y fresco a la banda. Solo días y noches enteras buscándote. Con tintes prehispánicos y sintetizadores mucho más sobrios que nos llevan por un viaje astral y nos hacen brotar de las raíces que tanto nos identifican. Hasta nos hacen olvidarnos de este synth pop que tanto nos cautivó en los 2000 y que parecía muy difícil siquiera emparejársele. Y ahora ya con sus discos Moctezuma y Las Batallas, Porter se ha vuelto a posicionar como una de las bandas más importantes de México. Y es algo que en lo personal me encanta de Porter. Y sobre todo de su nueva etapa, que al final lograron mantener la esencia de Porter que conocíamos, pero dándole ese toque especial que hoy en día conocemos como el nuevo Porter. Y al final, Porter sí tuvo una muerte digna. Incluso en palabras de sus propios integrantes, fue lo mejor que les pudo pasar. Por todos los problemas que ya tenían internos, fue lo mejor que le pasó a la banda. Porque sin esto no hubiera habido una resurrección tan grande como la que tuvo Porter, que hoy en día lo sigue posicionando como una de las mejores bandas de todo México. Cuéntenos, ¿a ustedes qué etapa de Porter les gusta más? ¿Se valen las dos? Sí, sigan viendo nuestros videos, porfa también. Ahí coméntenos qué banda les gustaría seguir viendo después, alguna reseña, discos que les gustaría ver. También en la página de Eso No Soy, en algún momento escribí una reseña sobre el álbum Moctezuma de Porter, ahí chequenlo. Denle una checadita también, denle me gusta al video también, compártalo si les gustó un montón. Y nada, amigo, ¿a ti qué etapa te gusta más de Porter? ¿Cuál es tu favorita?
A mí me gusta un chingo como su primera etapa, la neta. O sea, la segunda también me gusta bastante, pero debo de reconocer que soy gran fan como de la Tomahawk sobre todo. Gran disco, o sea, creo que sobre todo por lo que llevó a Porter hasta donde lo llevó, ¿no? Ese disco. Ya lo dijimos en Coachella y todo eso, ¿no? Y creo que la segunda etapa es como una reivindicación nada más de lo que es Porter para México y la música. Sí, pero también súper chido. ¿Qué canción es tu favorita de Porter? Creo que voy a ir muy básico, pero definitivamente Espiral me voló la cabeza la primera vez que la escuché. La letra, sobre todo, esta parte de los doctores en Tijuana y escuchar por primera vez como referencias incluso de tu propio país, pero con sonidos que no habías escuchado. Incluso se me pone mi piel chinita, todavía de acordarme, ¿no? Entonces creo que esa, la tuya, amigo, ¿cuál? ¿Tienes pues alguna? Ahora que lo dices, como que de esta primera etapa en donde también tenían como un toque un poco más divertido. Claro, jocoso. Sí, de Xolescuincle jocoso. Esta canción de Xolescuincle chicloso me gusta un chingo. Está muy chida, sí, definitivamente sí. Y creo que con eso es suficiente. Ajá, sí, ya ahí sí. Pobres pendejos.